estudiar de cualquiera de sus libros de laboratorio que tienen ahí en su bibliografía. ¿Okay? Pero de hepatitis B sí vamos a estudiar lo de la norma técnica del Ministerio de Salud. ¿Ya? El tema de examen de semen de la OMS. Todos estudiamos de un solo texto para que no haya que acá dice un valor, por acá dice otro valor. Todos estudiamos el estudio del semen desde teniendo en cuenta la OMS. Creo que es la 5ª edición, el último que ha sacado. ¿Ya? Si no la descargan y si no también está en el colgado en su aula. El tema de arbovirosis, solamente 3 arbovirosis vamos a estudiar para el examen. Dengue, Zika y chikungunya. También teniendo en cuenta la norma técnica del MINSA, que también la pueden descargar, está en la página del MINSA, o entran a Google y la descargan, también está en el aula. Arbovirosis, dengue, zika, chikungunya. ¿Qué van a estudiar de arbovirosis? El diagnóstico. ¿Ok? ¿Cómo se hace el diagnóstico? El tema de malaria, también de la norma técnica de malaria, del MINSA. ¿Ok? El diagnóstico, obviamente. Y el tema de el tema de, a ver, los que faltan exponer, temas. De examen de ese, la delegada me tiene que hacer acordar para mandarles literatura para que se guíen de él. Y el otro tema que me falta, porque son 6 temas, es de líquidos, líquido pleural, líquido cefalorraquídeo, todo lo que son líquidos que vamos a exponer, eso viene de, tenemos que estudiarlo del libro de líquidos corporales de Nancy Brunzell. Eso lo pueden descargar de la página de Lux Médicos, ese libro, ¿ya? Para que todos estudiemos igual. De ese libro también se ha sacado para lo de líquido sinovial, ¿no? Está ahí en las diapositivas que lo vimos la unidad. ¿Ya? Ahí estarían los 6 temas, chicos. Bien. No se olviden que el día de su examen, que es el 21 de diciembre, van a presentar ese día su artículo de revisión. ¿Okay? Lo pueden hacer individual, lo pueden hacer en parejas, lo pueden hacer grupal, como ustedes por afinidad. El artículo de orina y fluidos corporales de Nancy Brunzell. El artículo de revisión, ya algunos de sus compañeros ya me están enviando sus avances y los estoy corrigiendo, les estoy enviando las correcciones, las sugerencias. ¿Okay? No sé si serán de esta hora, pero algunos ya lo están avanzando. Que no lo dejen para último momento porque es solamente una sola fecha de presentación, que es el día del examen, que es el 21 de diciembre. Ese día lo pueden presentar hasta las 12 de la noche. Ya no me estén preguntando el tema, porque el tema está colgado en el aula, desde antes que iniciemos el ciclo está ahí, pero no lo abren, no lo descargan ya. Esa es responsabilidad de ustedes. Ahí está el tema, ahí están las partes que debe contener el artículo de revisión. Igual si tienen alguna duda, ahí me escriben. Sí, pero el examen es a las 8, 8:30. El examen es a las 11. Así que tengo que tomarles a todos al mismo tiempo por obvias razones. Se portan mal ustedes. Igual puede ser el grupo de su seminario si desean, no hay problema. Que lo hagan bien. Ya, a ver, pueden colocar sus diapositivas del grupo que va a exponer. Y luego proyectamos. ¿Qué dijo?
Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de lo que es la serología para las hepatitis virales. Como generalidades, podemos decir que las hepatitis virales se deben a una infección viral con tropismo hepático. Estas se diferencian en agudas y crónicas. Las hepatitis agudas se deben a una infección reciente por virus. Si bien hay una multitud de virus que pueden producir una hepatitis aguda, vamos a tocar únicamente al virus de la hepatitis A, al virus de la hepatitis B, al virus de la hepatitis C, al virus de la hepatitis D y al virus de la hepatitis E. Y con respecto a las hepatitis crónicas, la infección viral no se cura y se mantiene en el tiempo. Las hepatitis virales crónicas por excelencia son la B y la C y conllevan riesgo de desarrollar cirrosis hepática. En la serología de los virus de hepatitis A, los anticuerpos aparecen precozmente y son el elemento diagnóstico principal. El primero en aparecer es la inmunoglobulina M, antivirus hepatitis A, y permanece positivo 4 meses. La inmunoglobulina G aparece poco tiempo después y permanece en la vida sin tener en cuenta que la hepatitis ha dado clínica o no. La IgG es la que da la protección e inmunidad al paciente. La positividad de la IgM antivirus hepatitis A es la que nos dice que estamos ante una hepatitis aguda por virus de hepatitis A. El estudio serológico de un paciente con sospecha de hepatitis B se realiza mediante la detección de antígenos, anticuerpos y ADN viral. Dentro de los antígenos tenemos 3 tipos: el antígeno de superficie, el antígeno E y el antígeno C. El antígeno de superficie nos va a indicar la presencia y replicación activa del virus. El antígeno E nos refleja la replicación viral, por tanto su presencia indica la hepatitis activa, independientemente de que sea aguda o crónica. Y el antígeno C no se detecta en la sangre, no tiene utilidad en la práctica clínica diaria, solo se detecta en las biopsias y en el núcleo de los hepatocitos. Por otro lado, tenemos los anticuerpos de sus correspondientes antígenos. El anticuerpo frente al antígeno S, el anticuerpo frente al antígeno E y el anticuerpo frente al antígeno C. Con referencia al primer anticuerpo, su presencia en sangre refleja inmunización frente al virus de hepatitis B, cuyo valor es mayor a 10. Cuando aparece este anticuerpo de forma aislada, sin otro tipo de anticuerpo, indica que el paciente ha sido vacunado. El anticuerpo frente al antígeno E indica cero conversión, o sea que el virus deja de replicar y entra en la fase inactiva, y hay disminución de la infectividad en portadores. Con respecto al anticuerpo frente al antígeno C, van a ser muy importantes estos antígenos, ya que su presencia en sangre refleja que ha habido contacto con el virus. Esto es como un repaso. Si los anticuerpos son de tipo IgM, el contacto ha sido reciente y son indicativos de hepatitis aguda. De otro lado, si los anticuerpos son de tipo IgG, quiere decir que el contacto fue pasado. Por último estaría el ADN viral, que es la carga viral y no solo indica la presencia del virus, sino que además aumenta cuando hay replicación viral activa. Esta va a estar aumentada en 2 situaciones: cuando hay hepatitis aguda y cuando hay hepatitis crónica activa. Es el principal marcador de infección junto al antígeno S. El ADN no es un marcador que deba realizarse en caso de infección aguda, donde va a estar siempre elevado. Su uso es en la infección crónica, para poder valorar el estado de replicación viral. El diagnóstico de la hepatitis C se realiza mediante la determinación de anticuerpos antivirus hepatitis C y de la carga viral con reacción en cadena de la polimerasa para el virus de hepatitis C, o sea, la PCR-VHC. La PCR-VHC es lo que indica que la infección es activa. Los anticuerpos están presentes durante la infección activa y siguen presentes siempre, aunque el paciente ya se haya curado del virus. A diferencia de los anticuerpos de la hepatitis B, los anticuerpos de la hepatitis C no confieren inmunidad y el paciente curado se puede volver a infectar si tiene una conducta de riesgo. El virus de la hepatitis D solito no causa hepatitis, sino que necesita la ayuda del virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis D se detecta en los pacientes mediante el ARN de virus de hepatitis D y anticuerpos antivirus de hepatitis D. El ARN del virus de hepatitis D detecta el ARN de este virus en sangre siempre que haya infección y replicación de este virus. En relación con los anticuerpos hay de tipo IgM
y del tipo IgG. Se observa tanto en la infección aguda como en la crónica. Y la IgM es la que predomina en la forma de infección aguda. Y por último, en referencia al virus de hepatitis E, este va a originar una hepatitis aguda que se resuelve en semanas. Se diagnostica por la IgM en la infección aguda y la IgG en la infección pasada. Si la infección ocurre durante el embarazo, la hepatitis tiene una alta mortalidad, con un riesgo de hepatitis fulminante en un 20%. Y bueno, hemos llegado al fin. Espero. Bueno, para explicar todos los tipos de hepatitis, vamos a comenzar con la hepatitis A. Esta es una infección viral aguda que va a causar una inflamación y un daño al hígado. Como agente etiológico vamos a tener justamente al virus de la hepatitis A, el VIH-A. Tiene una gravedad de enfermedad aguda, autolimitada, raramente va a progresar a una cronicidad. Va a tener una respuesta inmune como una inmunidad de por vida posterior a la infección. Como factor de riesgo de contagio vamos a tener la mala higiene, agua contaminada, alimentos contaminados, porque este tipo va a tener lo que es una infección fecal oral. Un curso clínico vamos a tener las tres fases, lo que es primero la infección, la fase prodrómica, la fase ictérica y la fase de convalencia. La vacuna también puede ser altamente efectiva. La estructura del virus. Este virus va a pertenecer a una familia que es la Picornaviridae, un género de hepatovirus. No tiene envoltura, tiene una cápside con forma icosaédrica. Como podemos ver en este gráfico, la cápside es la cubierta proteica exterior del virus, porque como no tiene envoltura, esta es la protección final de resistencia que va a tener y tiene una simetría icosaédrica. La parte de en medio que podemos ver es una ARN-SS. Este va a representar lo que es el ácido ribonucleico de la cadena sencilla y va a tener material genético del VHA. Lo que podemos ver es el 5-VGP, que va a ser la proteína viral ligada al genoma. Va a estar unida por un extremo y es esencial para iniciar lo que es la replicación y la traducción del genoma viral. Podemos ver las tres poli, va a tener tres cadenas que van a estar unidas al extremo y va a tener justamente el factor de adenina. Es una estructura común y va a ayudar justamente a estabilizar el ARN viral. Como un ciclo de reproducción de este virus vamos a tener primero la entrada y la traducción viral. Este virus va a entrar por una endocitosis y el ARN se va a traducir como una sola poliproteína usando el IRES. Va a tener después, posteriormente, una replicación viral a través de las membranas celulares para formar lo que son los organelos virales, en donde va a haber una replicación que se va a convertir en unas proteínas estructurales y no estructurales de ARN. Esta va a tener una replicación lenta y no citopática. Esta replicación de ADN se usa como un observador proteico y el IRES del virus es igual en todos los genotipos. Va a tener posteriormente lo que es un ensamblaje, ¿no? Y posteriormente una liberación. Ese virus sale de la célula, como lo podemos visualizar también en la imagen si se logra observar, como un virión cuasi envuelto, usando un tipo de exosoma. No hay una lisis celular y permite la replicación silenciosa dentro del hígado. Vamos a tener las proteínas celulares implicadas en la liberación como el ALIS. Y posteriormente, por una eliminación en contagio, sale del hígado como un HAV, ¿no? Y en el intestino va a perder esta envoltura y se excreta como un virus desnudo en las heces. Su tiempo de replicación, vamos a tener lo que es un tiempo de incubación de 15 a 50 días. Esto va a tener un periodo asintomático, pero el virus ya se va a comenzar a replicar en este periodo. Una replicación inicial de 1 a 7 días, en donde va a tener de igual manera una replicación silenciosa, pero va a continuar asintomático. Una aparición del IgM anti-HVA en un periodo de 3 a 4 semanas, teniendo también como un marcador de infección aguda. Una aparición del IgG después del IgM y va a indicar una inmunidad. Y por último la eliminación viral fecal de 4 a 6 semanas, en donde vamos a ver lo que es la eliminación del virus desnudo en heces. La hepatitis A, como les está indicando, va a constar de 3 fases, ¿no? Primero vamos a tener lo que es la vía de contagio por un modo fecal oral, en donde va a tener un periodo de incubación de 4 a 28 días con un
4 semanas y va a ser altamente contagioso, mayormente asintomático. En un periodo primeramente pondrómico que dura de 1 a 2 semanas antes de la ictericia, acá se van a presentar síntomas generales como fiebre baja, malestar general, fatiga, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal, mialgia, astralgia. Posteriormente vamos a tener la fase ictérica, que nos va a dar una manifestación ya de ictericia, coluria, alcoholia, hepatomegalia, persistencia de náusea, de vómitos, prurito. Y por último la fase de convalencia, en donde ya va a haber una resolución gradual de la ictericia con síntomas gastrointestinales. Vamos a tener también lo que es una normalización progresiva de las pruebas hepáticas y puede durar de semanas a 3 meses. Vamos a tener los marcadores serológicos, como el IgM, que es la primera en mostrarse posterior al contagio. Es un anticuerpo específico de fase aguda y va a aparecer de 5 a 10 días antes de la ictericia y al inicio de los síntomas, ¿no? Va a tener una duración de 3 a 6 meses. Va a indicar una infección reciente. Si no sale positivo es una infección activa, y si no sale negativa no tenemos infección activa. Posteriormente el IgG, que es un anticuerpo de memoria, va a surgir posterior al IgM y durante la convalencia. Este persiste ya de por vida, va a tener un significado clínico de una indicación de infección pasada o inmunidad natural. Vamos a tener también dentro de la interpretación, si nos sale positivo, un inmune, y si nos sale negativo, va a ser susceptible si IgM también es negativa. Y una anti-HAV total va a mostrar una prueba de tamizaje combinado. Va a detectar cualquier tipo de anticuerpo presente, va a depender de la fracción IgM o IgG. Va a indicar una exposición previa o actual. Si nos sale una IgM positiva, va a indicar una aguda. Si nos sale una IgM negativa, pero una IgG positiva, va a indicar inmunidad. Y si nos salen ambos negativos, es susceptible. Dentro de las pruebas serológicas vamos a ver un daño hepatocelular con enzimas hepáticas. Si nos sale un ALT, es una enzima más sensible, mayormente antes de los síntomas, va a aparecer en la fase prodrómica, dura de 3 a 6 semanas y va a indicar una lesión hepatocito por justamente la infección de la hepatitis A. La ALT suele estar muy elevada y va a tener, si la ALT es mayor que la AST, un patrón típico de hepatitis. Dentro de las pruebas de colestasis podemos tener también la bilirrubina total, la bilirrubina directa, que se van a elevar con la ictericia. Ese se va a dar en un inicio de fase ictérico de 2 a 4 semanas. Podemos ver que la bilirrubina directa aumenta, hay niveles más altos que se van a correlacionar con una mayor severidad clínica. Una fosfatasa alcalina, un aumento de la GGT, también nos van a dar una fase ictérica de 2 a 3 semanas. Vamos a mostrar también un daño biliar, ¿no? Y una elevación leve, por ejemplo, de lo que es la fosfatasa alcalina o una elevación alta, nos hace pensar en una colitis obstructiva posterior al contagio de hepatitis. Dentro de su función hepática, una ATP o una INR va a medir justamente el tiempo de coagulación. Va a aparecer en casos moderados a graves, raramente llega a cronicidad. Y una albúmina va a disminuir solo en daño prolongado. En un daño prolongado, casos severos, que va a durar de semanas o meses con una función ya sintético-crónica. Continuando con las vías vectores de fase aguda, vamos a tener la proteína C reactiva con una elevación leve. Se va a dar en la fase inicial, va a indicar lo que es una inflamación sistémica y nos va a dar una interpretación si es, como es una elevación ligera, no va a ser muy específica. Si es una BCG con un leve aumento, mayormente se da en fase prodrómica, nos va a indicar una inflamación y vamos a interpretarlo como una elevación leve con una utilidad limitada de manera. En un hemograma podemos ver los leucocitos normales o ligeramente disminuidos con linfocitos relativamente frecuentes. Se va a dar en lo que es una fase inicial, eso nos va a mostrar una fase inmune y nos va a servir como para ver una linfocitosis leve si se sugiere una infección viral. Y culminando una eosinofilia ocasional, también se va a dar en fase aguda, mostrándonos una respuesta inmune.
Es un movimiento de hallazgo accesorio no diagnóstico. Gracias. Ahora hepatitis B. Para empezar, el fenómeno de la hepatitis B, bueno, el virus de la hepatitis B va a pertenecer a la familia Pachyviridae. El tipo, bueno, la hepatitis B se va a caracterizar principalmente por tener en su núcleo a una cadena doble en la parte proximal del genoma, doble y circular de ADN, y en la parte distal una cadena simple de ADN, y en el extremo a la enzima ADN polimerasa. Bueno, esta enzima le va a dar al virus la capacidad de retrotranscripción. Esta capacidad se trata de utilizar un medio, bueno, el ARN como medio para la proliferación viral, para la replicación viral. Esta capacidad también es la responsable de poner al virus en el grupo 7 de la clasificación, del sistema de clasificación de Balmer. Ahora, en el genoma, siguiendo con las características estructurales del virus, se tiene que va a estar envuelto por una capa lipídica. En esta capa lipídica va a estar presente el antígeno S de superficie. Este se caracteriza por tener la función principalmente de unión del virus a la célula huésped y bueno, va a ser un claro marcador en el suelo de la infección activa. También está presente el antígeno de la cápside, antígeno COR o C. Este no va a estar presente en el suero. Luego también está el antígeno E. El antígeno E va a ser producido por las proteínas, bueno, por el núcleo, ¿no? Se va a producir principalmente durante la fase de proliferación del virus, por lo que indica su actividad. Va a ser un indicativo de actividad viral. Luego, en el ciclo del virus de la hepatitis B, tenemos que este va a entrar en el organismo, se va a posicionar por el hígado, y para entrar a los hepatocitos va a hacer protección de membranas. Al entrar el hepatocito va a quedar libre la cápside en el citoplasma. Esta se va a degradar y va a liberar también el genoma ADN del virus. En el citoplasma luego va a actuar la enzima ADN polimerasa para completar la cadena única de ADN, bueno, de ADN en la parte distal del genoma, para que se complete la doble cadena de ADN, y esta puede entrar en el núcleo para que se dé el proceso de transcripción. Aquí se van a formar dos cadenas de ARN, una cadena corta, que bueno, se va a ir al retículo endoplasmático para formar las proteínas de estructura que ya he mencionado, el antígeno S de superficie, el de la cápside y el E, y también la enzima ADN polimerasa. Y la cadena larga, que va a unirse con la enzima recién formada en el aparato de Golgi para luego formar muchas copias del virus y bueno, producir la replicación viral. Estos dos van a salir de la célula y van a viajar por el torrente sanguíneo. El periodo de incubación del virus va a ser de unos 6 meses. Generalmente consiste desde que se adquiere el virus hasta que se empiezan los síntomas. Cuando una persona adquiere el virus, la infección se puede presentar, va a tener dos caminos. En el 25% de casos se va a dar una infección aguda sintomática, es decir, la persona va a presentar los síntomas de la infección por hepatitis, ictericia, malestar y todos esos. Y en la gran mayoría del 75% se va a presentar como subclínica la infección, es decir, no va a tener síntomas y tampoco se va a diagnosticar en muchos casos. En un 1% del 25% de personas que presentan la enfermedad sintomática, se puede presentar como una enfermedad fulminante que va a llevar al paciente a la muerte. De manera general también en un 90% de casos todos los infectados se van a curar por completo, y en un 10% sí va a haber cronicidad, o sea, se va a convertir en un portador crónico del virus. Entonces, como mencioné, se va a tener dos formas de la enfermedad. Primero, la infección aguda, esta va a ser menor a 6 meses, va a ser de un periodo corto, y en la mayoría de casos la persona va a eliminar el virus y va a adquirir inmunidad. Y bueno, en la infección crónica, esta se puede presentar de 3 maneras principalmente. Va a persistir por más de 6 meses. Se presenta primero como una hepatitis crónica con presencia de antígeno E,
Este antígeno va a indicar la proliferación celular, la proliferación viral, la replicación viral activa. La otra presentación de la infección crónica es la hepatitis crónica con el antígeno E negativo. En este caso no quiere decir que las células no se estén replicando, bueno, el virus no se está replicando, sino que el virus ha mutado y ya no necesita producir el antígeno E, sino que, bueno, se prolifera así. Y, después está el portador inactivo del virus de la hepatitis B. En este caso, no va a haber inflamación, solo va a haber una infección, pero la inflamación va a ser poco significativa. Las enzimas hepáticas se van a presentar normales, aunque sí hay un estado de contagio igual. Después, en los modos de transmisión de la enfermedad de la hepatitis B, tenemos primero la vía parenteral. En la vía parenteral se va a dar primero por exposición a la sangre infectada, se puede dar por heridas, por transfusiones sanguíneas, por exposición a objetos punzocortantes, por tatuajes. El riesgo de transmisión se va a dar por el nivel de antígenos, por la carga viral del donador. Si el donador, por ejemplo, tiene el antígeno C en la sangre, el riesgo de transmisión va a disminuir en un 50%. Y si el donador tiene, por ejemplo, una infección oculta, es decir, no tiene el antígeno S en la sangre, pero tiene el genoma del ADN de hepatitis B, entonces va a haber un riesgo de transmisión, incluso con cargas virales muy disminuidas. Y la otra vía es la vía sexual. En este caso es también muy común. En Estados Unidos, por ejemplo, el 50% de los casos con hepatitis B se adquieren por esta vía. Hay un protocolo que se debe seguir en caso de que una persona se exponga a la hepatitis B por vía parenteral, mayormente en personal de salud. Primero, la primera acción es lavar la herida, dejar que la sangre corra de la herida y lavarla, no con químicos, porque eso podría favorecer la infección. En caso de que se salpique la mucosa, se tiene que lavar también con suero fisiológico. Luego también se tiene que tomar una muestra del paciente infectado, de la persona infectada, para determinar primero la actividad serológica, si la persona es inmune, y también para ver el nivel de anticuerpos. Si la persona tiene un antecedente de vacunación, puede estar protegida con un nivel de anticuerpos mayor a 10 miliunidades internacionales por mililitro. Y también se va a tomar la prueba al paciente donador para ver si es que tiene presencia, si es que va a tener al antígeno E, si es positivo para el antígeno E, si no es positivo. Y de acuerdo a esos resultados se va a ir al siguiente paso, que es la profilaxis con inmunoglobulina o vacunación. La administración de la inmunoglobulina se va a dar principalmente a las personas no inmunes, es decir, a las personas que no están vacunadas, a las personas que tienen un esquema de vacunación no completo, o a las personas que tienen un nivel de anticuerpos menores a 10 miliunidades internacionales por mililitro. Siguiente. Otra vía de transmisión va a ser la vía vertical, se va a dar de madre a hijos. En caso de que no haya profilaxis para el recién nacido, el riesgo de transmisión va a ser de un 70 a 90% en caso de que la madre tenga el antígeno E. Y va a ser también, y en caso de que la madre tenga el antígeno E, no tenga el antígeno E, el riesgo de transmisión va a ser del 10 al 20%. En caso de que sí haya profilaxis, el riesgo, igual hay una tasa de que no funciona la profilaxis del 9%. Y después está, para finalizar, la transmisión horizontal, que esta se va a dar porque el virus es capaz de vivir fuera del cuerpo. Está presente fuera del cuerpo y es infeccioso fuera del cuerpo, entonces puede haber una infección por objetos,
de la hepatitis B y propiamente sobre su diagnóstico desde la perspectiva de la norma técnica. Bueno, para saber sobre esta vacuna es muy importante porque esta nos va a ayudar a prevenir propiamente dicha enfermedad, es eficaz, es segura y es usada en todo el mundo. Con respecto a qué tipo de vacuna es, esta es una vacuna recombinante, quiere decir que va a usar terapia genética, donde va a tener el antígeno de superficie y no va a tener el antígeno vivo, o sea, no va a poder producir la enfermedad. Su eficacia se estima que es de 90 al 100% y sus efectos secundarios pues son los propios después de una vacuna, como fiebre leve, malestar, así, dolor en la zona, pero nada grave. Bueno, según INSA va a haber ciertas indicaciones para aplicar esta vacuna, que las más importantes y resaltantes son que, por ejemplo, en el recién nacido, las primeras 12 horas se va a tener que aplicar. Por ejemplo, del personal de salud, es muy importante que nosotros estemos vacunados, puesto que nos exponemos siempre a dichos agentes. También algunas poblaciones indígenas que tal vez no están 100% concientizadas sobre esta enfermedad y algunos niños y niñas que han presentado alguna reacción adversa a la vacuna pentavalente que va a contener a la vacuna sobre la hepatitis B. De forma rápida también tenemos que ya hemos visto que a los recién nacidos las primeras 12 horas de vida, según su peso, o si la madre tiene este antígeno de superficie, se le va a aplicar la vacuna. También a niños de 5 a 15 años, también tenemos la pentavalente a menores de 1 año, 3 dosis, a los 2, 4 y a los 6 meses de edad. Y a niños ya mayores de 1 año hasta los 4, sin alguna vacuna previa, 3 dosis con un mínimo de 2 meses entre cada uno. También a los adultos a una edad de 16 a 59 años se le va a poder aplicar 3 dosis, al primer contacto, a 1 mes después de la primera y 1 después de la segunda. Y a la gestante la misma, pero a partir del segundo trimestre. También es importante concientizar, ya dije, a la comunidad indígena porque hay una cierta indicación para aplicar esta vacuna que va a ser, debe ser flexible, o sea, un margen de mínimo de 4 semanas, adaptándose al SEO. Sí. Ya, ahora sí vamos a hablar sobre algo previo al tamizaje de esta enfermedad, es la consejería. La consejería va a consistir en hablarle nosotros al paciente, a poder que conozca sobre esta enfermedad, más que nada, cuál es el riesgo, el significado, cómo se transmite, algunos síntomas, ¿no? Lo mismo a través de una información grupal, como sabemos son las charlas, los videos, algunas fichas de autoevaluación. Ahora hablando en sí sobre el tamizaje, un paso previo al diagnóstico, se va a realizar a través de identificando el antígeno de superficie. Nosotros vamos a realizar una prueba a través de algunos métodos que son el ELISA o el CLIA para poder detectar dicho antígeno. Una vez que el antígeno sale positivo, ya vamos a poder correr al siguiente paso, que es el diagnóstico, que va a tener los siguientes puntos que ya voy a decir. Es importante también recalcar que algunos donantes de sangre y órganos también deben de ir a tamizaje para poder evaluar el riesgo de que pueda tal vez transmitir dicho virus, y que toda persona con sospecha o diagnóstico presuntivo en el centro de salud debe ser referido al establecimiento propio. Bien. Ahora sí, con el diagnóstico, una vez el antígeno de superficie nos sale positivo, nosotros no solo vamos a evaluar ese, sino que vamos a evaluar otros marcadores serológicos. También vamos a evaluar algunas pruebas de monitoreo de infección y sobre todo pruebas no invasivas para poder evaluar el riesgo de una cirrosis, porque acá esta enfermedad va a poder transmitir una fibrosis hepática. Algunos marcadores serológicos, aparte del de superficie, son anticuerpos contra el antígeno de superficie, que podemos ver acá. Luego tenemos anticuerpos IgM contra el core y anticuerpos totales contra el antígeno core, también es total. Esos son otros marcadores serológicos donde nos van a salir si es positivo o negativo, y nos va a reflejar a través de la interpretación el tipo de hepatitis aguda, si es crónica o tipo si es exacerbada, ¿no? Con respecto a la interpretación, si en el paciente nos sale que nunca está infectado pero es susceptible,
vamos a vacunar de inmediato con esta vacuna y vamos a reforzar la educación, o sea, vamos a hacer el paso previo, que es la consejería, ¿no? Siguiente. También nos puede salir que ha tenido una infección pasada en la comunidad. Acá simplemente solo se le haría cierta consejería para, por ejemplo, no compartir agujas o el uso de algunos preservativos. Con respecto también a la infección aguda, si tiene una infección aguda o exacerbada en una hepatitis crónica o propiamente una crónica, se va a evaluar algunas pruebas de monitoreo, como ya hemos visto, para ver si hay algún daño consecutivo a la enfermedad. También vamos a ver, realizar pruebas no invasivas, como ya hemos visto, y con base a estos resultados vamos a decidir el tratamiento, porque el tratamiento va acorde a la interpretación. Aparte también para evaluar que una hepatitis B es crónica, también vamos a considerar que esta sea mayor a 6 meses. Bueno, a mí me tocó la hepatitis C. Bueno, la hepatitis C se caracteriza sobre todo porque es una enfermedad inflamatoria del hígado, en la cual es dada por el virus de hepatitis C. Esta presenta un ARN monocatenario, la cual está en sentido positivo, ¿no? Se caracteriza porque presenta un nucleocápside y además una envoltura lipídica, la cual es susceptible sobre todo al calor y a los desinfectantes. También pertenece a la familia Flavividae del género Hepaxvirus. Su periodo de incubación suele en promedio ser entre 7 y 8 semanas, pero tiene un rango entre 2 y 26 semanas en las cuales muestra una gran variabilidad del virus. Además, tiene dos formas de presentación. Tenemos una hepatitis C aguda y una hepatitis C crónica. La hepatitis C aguda suele ser en los primeros 5 meses, en las cuales se da a través de la infección, a través de transfusiones, en las cuales el 70 y el 80% suelen ser asintomáticos, ¿no? Y el 15% al 30% se suelen curar de manera espontánea y gran parte de ellos suelen cronificar, ¿no? La hepatitis crónica suele ser después de los 6 meses, en las cuales puede presentar sus manifestaciones o incluso puede ser una enfermedad silenciosa. Se caracteriza porque gran parte de ellos, sobre todo, desarrolla cirrosis en un 20% y en un 3% desarrolla cáncer del hígado, ¿no? Su modo de transmisión es principalmente por vía parenteral, en las cuales se da por un contacto directo con sangre contaminada por virus de hepatitis C, en la cual se da por una exposición percutánea, siendo el uso de las drogas por vía endovenosa siendo la principal vía en el mundo, ¿no? Y esto se debe porque es el uso de agujas y jeringas compartidas en las cuales el virus de hepatitis C permanece viable alrededor de 9 semanas, aumentando el riesgo de infección. También puede suceder por accidentes ocupacionales con agujas, sobre todo en el personal de salud, en las cuales están expuestos sobre todo a objetos punzocortantes, en las cuales pueden estar contaminados con el virus, ¿no? También tenemos en la de transmisión sexual, la cual no es tan frecuente, pero aumenta el riesgo si es que la persona presenta múltiples parejas sexuales, y también aumenta mucho más si es que presenta alguna de estas parejas el virus de inmunodeficiencia humana, incrementando la carga viral y también aumentando el riesgo de infección. En la transmisión vertical está dada sobre todo porque es una transmisión perinatal, en las cuales está dada por la madre al hijo, ¿no? Esto ocurre durante el parto, no durante el embarazo, y tiene un riesgo de transmisión entre el 5 y el 6%, y aumenta el riesgo si es que la madre presenta un ARN de virus de hepatitis C detectable, y aumenta mucho más el riesgo si es que presenta una coinfección por virus de inmunodeficiencia humana. Entre los marcadores seriológicos vamos a tener pruebas directas y pruebas indirectas. Entre las pruebas indirectas vamos a tener sobre todo los anticuerpos, ¿no? Tenemos la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina M nos indica infección aguda en el 50 y el 93% de los casos, y la inmunoglobulina G nos indica que es reciente o pasada o persistentemente crónica, ¿no? Su gran desventaja es que no nos va a indicar sobre todo que es una infección activa, sino una infección pasada. A diferencia del ARN del virus de hepatitis C, la cual es un PCR cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo porque nos mide la cantidad exacta, es decir, la carga viral del virus, en la cual si es mayor a 15 unidades internacionales por mililitro, va a ser detectable. Lo cualitativo nos determina si es que hay presencia o no hay presencia por parte del virus,
Y también tenemos los genotipos, ¿no? Según el virus de hepatitis C, las cuales como predominio tenemos el genotipo 1, especialmente el 1A y el 1B. También vamos a tener enzimas hepáticas. Estas sobre todo suelen elevarse en las fases agudas, sobre todo la alanina aminotranspeptidasa, pero pueden ser normales durante la infección crónica. Aclarar también que este tipo de virus no presenta vacuna, ya que presenta alta variabilidad, presenta alta mutuación y suele evadir sobre todo al sistema inmune y no presenta una proteína antigénica estable, ¿no? Pero sí presentan un tratamiento a través de antivirales de acción directa, como es el sofosbuvir y el plecaprevir. Bueno, continuando con la exposición, a mí me tocó hablar de lo que vendría a ser la hepatitis C y la hepatitis delta. Lo primero que tenemos que saber es que es una infección causada por el virus del mismo nombre, o sea, virus de la hepatitis D. Y esto es un virus, digamos, un poco raro. ¿Por qué? Porque va a depender de lo que vendría a ser la infección por hepatitis B para, en este caso, digamos, poder replicarse y poder ser infeccioso, ¿no? ¿Esto por qué? Porque el virus no va a poder producir su propia envoltura viral. Esto significa que va a necesitar del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B para poder ensamblarse, ¿no? Ahora, este virus de la hepatitis D, como ya dije, depende de lo que vendría a ser el virus de la hepatitis B, ¿no? Y en este caso va a tener dos formas de infección. Va a aparecer como una coinfección o va a aparecer como una sobreinfección, lo cual ya voy a explicar un poco más adelante. Ahora, algo importante también que tenemos que saber es que este virus de hepatitis B está asociado con una insuficiencia hepática fulminante y una progresión rápida de cirrosis y carcinoma hepatocelular. Eso significa que es el virus, digamos, más peligroso, porque como se manifiesta junto al virus de la hepatitis B, va a provocar una falla hepática, ¿no? Más rápido. Bueno, ahora, características del virus. Lo primero que tenemos que saber es que es de la familia Colmiobilidae y su género es delta virus, ¿no? Su estructura es básicamente un virus envuelto. En su envoltura, que es la que tenemos acá, va a presentar el antígeno de superficie de lo que vendría a ser el virus de la hepatitis B en sus tres formas: la pequeña, la mediana y la grande, ¿no? Como lo podemos ver ahí. Ahora, tiene una cápside de simetría icosaédrica. Ya dentro va a tener una ribonucleoproteína, la cual está conformada por un genoma al cual está anclado lo que vendría a ser el antígeno delta, ¿no? En sus dos formas, tanto en la pequeña como en la grande. Ahora, la forma pequeña del antígeno delta va a ser necesario para la replicación del ARN y la forma grande va a ser necesario para el ensamblaje de nuevas partículas virales, ¿no? Acá lo importante que tenemos que saber es básicamente que por lo mismo de su envoltura, que es producida por el virus de la hepatitis B, esto significa que va a depender totalmente de este virus, y si no hay infección con virus de hepatitis B, no se va a provocar la infección por virus de hepatitis B, ¿no? Bueno, con respecto a su modo de transmisión, es lo mismo que el virus de la hepatitis B. La más frecuente es la sanguínea, como mencionó mi compañera, por ejemplo, drogas, por ejemplo, endovenosas, o también puede ser tatuajes, también puede ser por accidentes punzocortantes, ¿no? Con respecto a la transmisión sexual, pues con personas, por las relaciones sexuales con pacientes que presentan lo que vendría a ser la infección, y perinatal, con lo que vendría a ser madre e hijo, ¿no? Sus formas de presentación que ya mencioné al inicio en las generalidades son la coinfección y la sobreinfección. La coinfección significa que van a ambos virus, o sea, el paciente va a presentar ambos virus a la vez, se va a contagiar por los dos en el mismo momento, ¿no? Y la sobreinfección es básicamente el virus hepatitis D va a infectar a un paciente portador crónico de lo que vendría a ser el virus de hepatitis B, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos un cuadro resumen de lo que vendría a ser la cronicidad de ambos virus, de ambas formas, que es la coinfección y la sobreinfección. En primer lugar, la coinfección se va a caracterizar, primero la infección aguda, ¿no? El 90% de pacientes que se infectan de lo que vendría a ser el virus, en este caso como coinfección, va a recuperarse espontáneamente, ¿no? Sin embargo, va a haber 5% de pacientes que van a desarrollar una hepatitis severa, la cual puede ser de dos formas. Puede presentarse como una falla hepática aguda o puede presentarse como una infección crónica que va a provocar cirrosis o va a provocar carcinoma hepatocelular. Y con respecto a la sobreinfección, va a ser básicamente un paciente con hepatitis B crónica, porque como mencioné, ya son pacientes que vienen con esta enfermedad, que va a producir una infección aguda por el virus de la hepatitis delta, y esto sí ya vendría a ser peligroso. ¿Por qué? Porque este 90% de pacientes va a generar una infección crónica, ¿no? El 10% se recupera, y de estos casos, pues el 90% de pacientes que generan infección crónica van a producir o cirrosis o carcinoma hepatocelular también. Bueno, con respecto a la incubación y la clínica, esto va a depender si el paciente
se sobreinfecta o presenta coinfección, ¿no? Primero, en el caso de la coinfección, el periodo es aproximadamente entre 30 y 180 días, ¿no? Se caracteriza por una hepatitis aguda, con síntomas como por ejemplo cansancio, pérdida de apetito, fiebre, dolor de cabeza, náuseas y vómito, ¿no? Hay algunos casos también de pacientes que son asintomáticos, por lo cual no se va a detectar, digamos, la infección como tal, ¿no? Sin embargo, si ya tenemos un caso de sobreinfección, puede darse de dos maneras. Puede darse como una forma aguda con los síntomas que acabo de mencionar, o puede presentarse como un fallo hepático o una complicación de la enfermedad hepática ya crónica persistente, ¿no? Presentando el paciente ictericia, edema, alteraciones neurológicas o ascites, ¿no? Esta forma ya es más peligrosa, por lo que acabamos de ver anteriormente, que el 90% de pacientes cronifica y puede generar una muerte, ¿no?, en el paciente. Ahora, la parte importante de los marcadores serológicos, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es que lo que se detecta acá, la forma de detectar lo que vendría a ser el agente, es mediante la detección del genoma del ARN, el antígeno delta o anticuerpos IgM y IgG contra lo que vendría a ser el virus, ¿no? Primero los anticuerpos, ¿no? El IgM, como ya mencionaron mis compañeras, representa infección aguda, el IgG representa infección pasada o crónica. Con respecto al ARN del virus, detecta replicación viral activa, y con respecto al antígeno delta, pues es detectable por tiempo limitado, ¿no?, y se asocia más a una infección aguda. Ahora, es importante también la detección de los marcadores de lo que vendría a ser el virus de hepatitis B, ya que esto nos va a permitir diferenciar si es coinfección o si es sobreinfección. Ahora, como ya mencioné, el antígeno de superficie es necesario para la formación de la envoltura, es por eso que siempre va a estar presente en lo que vendría a ser ese tipo de infección, ¿no? Ahora, en el caso de la coinfección va a haber una inmunoglobulina M positiva, y en el caso de la sobreinfección va a haber inmunoglobulina M negativa, pero lo que vendría a ser el antígeno de superficie, como siempre está presente, va a estar positivo, ¿no? Este va a ser el único que va a estar presente. Bueno, ahora hablaremos de la hepatitis C. Esta pertenece a la familia Hepatinidae y al género Orthorovirus A, que afecta solamente a humanos, ¿no? Este tiene un genoma ARN de cadena sencilla con polaridad positiva. Está organizado en 3 marcos de lecturas abiertos, que son los ORF. Estos son segmentos continuos de una secuencia de nucleótidos que va a comenzar con un codón de inicio y va a terminar con un codón de terminación, ¿no? Aquí vamos a ver a la ORF1, que es la más grande, y va a codificar proteínas no estructurales que van a ser responsables de la replicación viral. El ORF2, que va a codificar las proteínas de la cápside, el ORF3, que va a codificar a la fosfoproteína, que es una pequeña proteína que va a ser implicada tanto en el ensamblaje como en la liberación del virión. Sí. Bueno, aquí vemos que el ARN mensajero se va a unir al ribosoma, ¿no? Y va a empezar la traducción del codón de inicio, que es AUG, ¿no?, que es el de acá. Luego, este va a empezar a leer los codones de manera continua hasta alcanzar al codón de terminación, y que puede ser UAA, UAG o UGA. Esto, a lo largo del marco de esta lectura, este ribosoma va a sintetizar las proteínas, las cadenas polipeptídicas, que van a dar origen a proteínas funcionales. Sí. Bueno, acá vamos a ver que el virión es un virus el cual va a estar rodeado por una cápsula de ARN o ADN, y este es completamente infecciosa, ¿no? Y existe fuera de una célula huésped. Eso es importante porque el virus de hepatitis E presenta 2 formas en el huésped infectado. Una partícula sin envoltura, que es secretada en las heces y es más infecciosa, y es en el medio ambiente es más... y la fase envuelta, que está en la sangre o en el plasma y en los medios de cultivo, ¿no? Esta va a estar envuelta por una membrana lipídica no glicoproteica, ¿no?, que va a resistir a la neutralización de ciertos anticuerpos contra la proteína de la cápside viral, ¿no? Bueno, aquí en esta imagen vemos el virión desnudo, que es el virión que es más infeccioso, ¿no? Y lo encontramos en las heces del paciente, la cuasi envuelta. Esta entra al sistema digestivo y ahí va a perder su cápsula, por decirlo así, y va a presentar la forma original, que es la desnuda, ¿no? Y el virus envuelto, que estos se ven en virus de la influencia y en VIH. Bueno, aquí vamos a ver los genotipos. Hay 8 genotipos, pero los más estudiados y los más importantes son el 1, el 2, el 3 y el 4.
El 1 y el 2 van a infectar exclusivamente a humanos y pueden provocar virus de la hepatitis E endémico o brotes en países con sistemas de saneamiento deficientes. Es decir, ese sobre todo se da por consumo de aguas contaminadas, ¿no? El genotipo 1 va a ser más frecuente en Asia, en África y Latinoamérica, mientras que el genotipo 2 es más frecuente en África subsahariana, es decir, al sur del Sahara, y México, ¿no? El genotipo 3 y 4 son zoonóticos y afecta de animales a humanos, ¿no? Este principalmente lo vamos a encontrar en porcinos, ¿no? Y causa infecciones esporádicas, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. El modo de transmisión. El principal modo es el fecal oral, ¿no? Esta es la vía principal y se da por el consumo de aguas contaminadas, ¿no? Y sobre todo se da en zonas con saneamiento deficiente, es decir, en países en vías de desarrollo, ¿no? Esto ocurre por una deficiencia en el tratamiento del agua potable o por un suministro de agua no segura, un saneamiento inadecuado o una escasa educación sanitaria o higiene deficiente, es decir, no se realiza un correcto lavado de manos o un correcto manejo de residuos. Sí. Bueno, ¿cómo lo hacen, no? Primero, este virus ingresa al huésped a través del tracto gastrointestinal y se va a replicar en las células epiteliales intestinales. Luego va a ingresar al torrente sanguíneo, lo que se denomina viremia, y va a alcanzar el órgano diana, que es el hígado, donde se replica, ¿no? Ese virión, sin envoltura, se va a unir a los receptores celulares y las partículas cuasi envueltas van a ingresar a las células hepáticas a través de endocitosis. Este ARN genómico se va a liberar al citosol y después de desenvolverse, la proteína de la cápside, ¿no? Las proteínas virales no estructurales, que ya mencioné antes, la ORF1 va a transcribir el genoma del ARN en un sentido de intercambio, ¿no? De cadena negativa, lo cual va a actuar como mensajero en la traducción de proteínas no estructurales y las proteínas ORF2 y ORF3. Y finalmente, este ARN genómico se va a empaquetar en viriones y se va a secretar fuera de la célula. También existen otros tipos de transmisión, como la zoonótica o alimentaria. Esta se da sobre todo en países desarrollados, ¿no? Con ingresos medianos o altos por el consumo de alimentos contaminados, sobre todo provenientes de animales infectados. Aquí encontramos el genotipo 3 y 4. Se da por el consumo de carnes y vísceras infectadas por una mala cocción o simplemente los comen crudos, y también por alimentos que van a ser contaminados a través de agua o heces, como los mariscos, los vegetales y las frutas. También se encuentra la vía de transmisión por productos sanguíneos, ¿no? Eso sobre todo afecta a los pacientes inmunocomprometidos o con trasplantes de órganos, ¿no? Aunque es menos frecuente, hay evidencia de la transmisión por transfusiones de sangre. Es por eso que al momento de donar sangre se hace un tamizaje o productos sanguíneos infectados. Y aquí la más importante sería la materno-fetal o vertical, ¿no? Que causa una alta mortalidad en esta población de riesgo, que es de 15 a 20, ¿no? Es importante en el segundo y tercer trimestre, sobre todo en el tercer trimestre, ya que produce hepatitis fulminante o insuficiencia hepática aguda, ¿no? También produce otras complicaciones como abortos, amenazas de partos prematuros y retraso del crecimiento intrauterino. Bueno, aquí hay una pequeña imagen de lo que acabo de explicar, ¿no? Ya, el periodo de incubación, según la OMS, es de 2 a 10 semanas y tiene un promedio de 5 a 6 semanas, ¿no? Adaptándose a un rango habitual de 15 a 60 días. Estas personas, las personas infectadas, empiezan a infectar el virus desde pocos días antes del inicio de la enfermedad hasta unos 3 a 4 semanas después, ¿no? Esta generalmente es asintomática, pero es en jóvenes sanos, ¿no? Pero es sintomática en población de riesgo, como personas inmunocomprometidas, pacientes con enfermedades hepáticas y embarazadas, ¿no? Donde va a producir síntomas generales y síntomas específicos, ¿no? Los síntomas generales se dan por una alteración del hígado, ¿no? El cual va a producir fiebre, náuseas y vómitos, anorexia, dolor abdominal en el hipocondrio derecho, y los síntomas específicos que se deben por una alteración de los hepatocitos, y hay liberación de transaminasas y también en el metabolismo de la bilirrubina, el cual va a producir ictericia, acolia, entre otros.
Bueno, los marcadores serológicos, ELISA es el método más utilizado, aunque también se puede utilizar la quimioluminescencia o el immunoblot, ¿no? Es más utilizada, además que es más rápida, pero la sensibilidad y la especificidad varían significativamente entre kits comerciales, ¿no? Esta utiliza fragmentos recombinantes de ORF2, que son las proteínas de la cápside, para contener, contienen epítopos inmunológicos, ¿no? Aquí encontramos a la IgM, antivirus de la hepatitis E, y IgG, antivirus de la hepatitis E, ¿no? La IgM, como ya lo mencionaron antes mis compañeros, van a marcar una infección aguda o reciente, ¿no? Esta aparece al inicio de los síntomas o poco antes, es decir, entre los 3 a 7 días después del comienzo de los síntomas, y son detectables durante semanas a meses. Algunos autores mencionan que puede durar hasta 3 o 6 meses, mientras que la IgG va a indicar una infección pasada y desarrollo de respuesta humoral, ¿no? Esta aumenta semanas después del pico de la IgM y suele mantenerse durante años, ¿no? Lo cual se conoce como memoria humoral. Aquí hay una imagen, ¿no? Donde también va a haber alteraciones de las transaminasas, sobre todo la ALT, ¿no? Bueno, el diagnóstico molecular, aquí vamos a encontrar que estas van a detectar directamente el ácido nucleico, ya sea ARN o ADN, ¿no? Estas van a permitir detectar las infecciones incluso antes de que aparezcan anticuerpos, lo cual se conoce como fase de ventana, ¿no? Va a cuantificar la carga viral y va a identificar la replicación activa. Aquí encontramos al PCR, que es la reacción en cadena de polimerasa, que se usa cuando el virus posee ADN como material genético, en el caso de la hepatitis B. Y la reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa inversa, que es un subtipo del PCR, que va a ser utilizada cuando el virus tiene ARN como material genético, ¿no? Bueno, en este caso es un PCR, ¿no? Este va a permitir la amplificación rápida de millones de segmentos de ADN, ¿no? El cual implica el uso de fragmentos cortos de ADN sintéticos, los cuales son denominados cebadores, ¿no? Que contienen el ADN que se quiere estudiar. Y seleccionan un segmento de genoma y empiezan a amplificarlo para su estudio. Aquí encontramos a la hepatitis B, ¿no? Aquí se puede utilizar el PCR clásico que utilizan para detectar, es decir, si existe o no existe, ¿no? Por eso es cualitativa, y el PCR en tiempo real, que es cuantitativa, ¿no? Que nos indica la carga viral. Bueno, a nivel internacional, según la Asociación Americana de Estudio de Enfermedades Hepáticas, la carga viral puede clasificarse como baja, intermedia y alta, ¿no? Sin embargo, aquí en Perú, el MINSA utiliza principalmente el punto de corte mayor a 2.000 unidades internacionales por mililitro para definir una infección aguda, activa, ¿no? Y tomar decisiones terapéuticas. Y en el caso de las gestantes, un valor mayor a 200.000 unidades internacionales por mililitro para prevenir la transmisión vertical. Bueno, en la reacción de cadena de polimerasa con transcriptasa reversa, bueno, sabemos que el PCR lee, por decirlo así, el ADN. Entonces, el proceso del RT-PCR va a iniciar con extracción y purificación del ARN, ¿no? Seguido de la síntesis de un ADN complementario, el cual se obtiene mediante la enzima transcriptasa inversa, ¿no? Posteriormente, este ADN complementario se va a someter a amplificaciones, igual que el PCR normal, para su lectura. Aquí encontramos a la hepatitis A, que sobre todo va a ser útil en los primeros días de la infección, no en una infección aguda, pero sobre todo es útil en brotes y cuando hay una IgM dudosa, ¿no? En el caso de la hepatitis C, confirmar infección activa y cuantificar carga viral, ¿no? También aquí entra para ver si ya no hay infección por hepatitis C, ¿no? Lo cual es cuando no hay ARN indetectable 2 semanas después del tratamiento, y la hepatitis E, que sobre todo es el gol estándar en pacientes que tienen, que son inmunosuprimidos. Eso sería todo, ¿no? Y acá hay un pequeño esquema, ¿no? Sobre las transferasas y la serología de las hepatitis y las referencias bibliográficas. Muy bien, chicos. Bien. Vamos a ver si nos quedó atentos, ¿ya? Compañeros nos han dado bastante
queden algunos puntos claros. ¿Todas las hepatitis son iguales? No. ¿Qué se diferencia? En su estructura. Por ejemplo, la hepatitis A es ARN, la hepatitis B es ADN, la hepatitis C ARN. ¿Okay? Entonces, desde aquí partimos que no son iguales estructuralmente. Entonces, cada una va a tener una conformación en lo que respecta a su estructura, y esas proteínas que tienen en su envoltura, en sus diferentes capas, son las que van a servir de antígenos. Esos antígenos que son los que van a hacer que nosotros formemos anticuerpos contra ellos. Esos antígenos son los que utilizamos en el laboratorio para las pruebas serológicas y para poder detectarlas. Porque nosotros, la muestra que nos da el paciente es sangre, pero la que necesitamos la vamos a centrifugar y de esa sangre vamos a obtener el suero. ¿En el suero qué están? Los anticuerpos, ¿cierto? Entonces, como ya yo tengo, o sea, la casa comercial que nos da las pruebas, tienen ya los antígenos preparados, y lo que vamos a hacer es ver si hay reacción con los anticuerpos que nos da el paciente. ¿Okay? Y los antígenos van a ser diferentes, extraídos de cada uno de los tipos de hepatitis. ¿Okay? Con respecto a la hepatitis A, mencionaron sus compañeros de que el diagnóstico puede ser serológico y también podemos hacer un PCR, una carga viral, que no se usa mucho, porque generalmente el diagnóstico de la hepatitis A es clínico y no hay tratamiento, solamente un tratamiento sintomático. ¿Okay? Si yo quiero hacer una detección precoz de un paciente con hepatitis A porque tengo el antecedente epidemiológico que ha estado en contacto con un paciente positivo para hepatitis A, ¿qué prueba le pido? A mí me interesa saberlo porque de repente es un paciente que necesita un cuidado especial, o es un deprimido. ¿Cuánto tengo que esperar para que aparezca el IgM en detectable suero? Mucho tiempo. ¿Cuál es el periodo de...? No sería de incubación, sería el periodo de ventana. ¿Es lo mismo periodo de incubación que periodo de ventana? No, ¿cierto? ¿Qué es el periodo de ventana? Es el tiempo en el que no hay anticuerpos todavía. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? No me has pedido autorización.